Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Además de ser internacionalistas, el SME también se planteó el problema de la necesidad de la lucha por el poder, y reconociendo que en la escena política nacional no encontrábamos reflejadas nuestras aspiraciones, nuestros intereses en las organizaciones político-partidistas del sistema político mexicano, que hicimos una reflexión al interior de la dirección del sindicato, de la propia asamblea, de las propias reuniones que tuvimos durante los últimos años, para llegar a la conclusión de que era necesario contar con un instrumento de lucha política de los trabajadores nacido desde la lucha social. Fue así como el sindicato convocó a la construcción de la organización política del pueblo y los trabajadores. Para hablarnos sobre este tema y el papel del sindicato en la construcción de esta opción política, le voy a dar el uso de la palabra a nuestro compañero Edgar Sánchez, miembro de la dirección política de la OPT. Compañeros y compañeras, camaradas todos, efectivamente, como mencionó hace un rato Héctor de la Cueva, es un privilegio el poder expresar en esta oportunidad de los 5 años de resistencia, los 100 años del sindicato, tener la oportunidad de traer acá también algunas reflexiones sobre varias de las iniciativas que han surgido al calor de la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. Por eso, pidiendo una disculpa si en algún momento se me dificulta hablar, es que pese a que estaba enfermo, he tenido mucho interés en poder contribuir a este balance que estamos haciendo a los 5 años de la resistencia sobre el papel del SME en la creación de la OPT. Dice así: la decisión del SME de resistir, luchar y oponerse es en muchos sentidos educativa y ejemplar para la clase trabajadora y el pueblo todo en México y a nivel internacional, como lo hemos visto en algunos de los saludos aquí recibidos. En primer lugar, porque demuestra que el único camino para enfrentar la arbitraria decisión de 2009 de la oligarquía neoliberal era y es la lucha. La decisión del SME fue un rechazo a esa ideología dominante que mencionaba el primer video que le vimos aquí, que una ideología dominante, conformista e individualista de aquellos que aceptaron la liquidación pensando que no había más que la salida individual y rechazando lo que la resistencia del SME ha demostrado, que es que la única confianza que puede depositarse es la confianza en la propia lucha y en la organización. Rechazar la liquidación y continuar el camino de la lucha era y es la única posibilidad de defender los derechos de los trabajadores electricistas, pero no solamente de los electricistas, porque el golpe contra el SME ahora es más claro, lo era contra el conjunto de la clase trabajadora y conquistas históricas del pueblo de México. Para la OPT, la resistencia del SME es un ejemplo fundamental, pero no solamente un ejemplo. La OPT misma, como sabemos, ya se ha mencionado, es producto de la lucha de resistencia de los electricistas. La OPT no se explica sin la resistencia del SME y la iniciativa política de sus dirigentes. La resistencia y lucha del SME no solamente frustró el reaccionario plan del gobierno de destruir al sindicato, sino que esta lucha ha cobijado y estimulado otros niveles de organización de los trabajadores y del pueblo, como ya hemos visto durante el curso de este balance. Hace 4 años, en el Estadio Azteca, el compañero Martín Esparza planteó la conclusión e iniciativa política que daría lugar a la OPT. El razonamiento del compañero Esparza en esa ocasión fue extremadamente claro y continúa con vigencia cuando afirmó que la experiencia de la resistencia del SME
en que enfrentaba la cerrazón de todas las instancias del gobierno y del Estado, mostraba que la lucha emprendida no era solamente legal, gremial, laboral o sindical, sino que era una lucha política, parte de la lucha de clases y por lo tanto una lucha política, porque la decisión privatizadora y la pretensión de liquidar al sindicato tenían su origen en el poder, no solamente del gobierno de ese momento y del Partido Acción Nacional, uno de los partidos de la oligarquía, sino de toda la oligarquía neoliberal, que es la forma que ha tomado el poder de la burguesía en México. Si la lucha es política, afirmó Martín Esparza, si la lucha es por tanto contra esa oligarquía neoliberal, requerimos también un instrumento político para llevarla a cabo. No solamente la lucha sindical, necesaria y que tiene que darse, sino también la lucha política, reagrupando en un instrumento político, no solamente a los electricistas en lucha, sino buscando hacerlo con el conjunto de la clase trabajadora y del pueblo todo, agraviado por la política neoliberal que arranca derechos y conquistas del pueblo trabajador en beneficio de intereses privados nacionales y sobre todo internacionales representativos de las compañías imperialistas. Fue de esta iniciativa, presentada en octubre del 2010 en el Azteca, que más adelante constituimos, por cierto, en este mismo auditorio del sindicato, la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores, la OPT. A la iniciativa de los dirigentes del ESME respondimos no solamente la mayoría de los electricistas en resistencia, sino también diversas fuerzas de la izquierda socialista y fuerzas de los movimientos sociales en lucha y resistencia contra la política neoliberal, incluyendo fuerzas sindicales que van teniendo un nuevo protagonismo en esta fase de lucha, especialmente, entre otros, de nuestros camaradas del magisterio. La convocatoria electricista para ir conformando la OPT es una forma inclusiva e integrativa, reconociendo historia y experiencias diversas del movimiento social y político que ha sido exitosa, como un primer paso. Un nuevo impulso urge ahora, bajo la misma línea integrativa e incluyente que ha convocado originalmente la dirección del sindicato, para invitar y convencer a más fuerzas del movimiento social y político, a la organización política que respeta la identidad y la historia de cada uno de estos movimientos. Un empuje especial en esta dirección lo fue la campaña que hicimos durante 2013 para reclamar el reconocimiento legal como partido, que nos permitió realizar una amplia labor de afiliación, crecimiento y definición por medio de la realización de asambleas estatales. Alrededor de 20,000 compañeros en asambleas, no solo con electricistas y sus familias, sino con más compañeros buscando un instrumento, un partido propio para hacer política. Esta campaña precisó aún más el perfil de la OPT al afirmar que no estamos representados por ninguno de los partidos políticos legalmente reconocidos, tampoco por los de la izquierda institucionalizada, y que por tanto la existencia de la OPT es resultado de la necesidad de un partido propio de la clase trabajadora y del pueblo, no un partido que habla en abstracto de los ciudadanos y de los mexicanos, sino que busca organizar en forma independiente a la clase trabajadora y al pueblo trabajador en lucha y resistencia. Las reformas neoliberales impuestas, especialmente durante el 2013 y el 2014, por el gobierno de Peña Nieto y con la colaboración de los partidos del Pacto por México, que primero lo reconocieron como presidente después de un fraudulento proceso electoral y luego fueron instrumentos de la aprobación ilegítima de reformas constitucionales que representan un retroceso histórico, son reformas que vienen a confirmar lo que antes habíamos dicho.
Ninguno de los partidos defendió consecuente y radicalmente los intereses del pueblo y los trabajadores frente a esas reformas. La voz de los trabajadores y el pueblo no estuvo representada en las discusiones de esas reformas. Es falso que las reformas se hayan impuesto con consenso, pues la oposición no estaba en las cámaras, sino en las calles, en las carreteras y en el campo, luchando contra todas las reformas y despojos que ellos realizan. La vigencia y necesidad de un partido de los trabajadores y de los movimientos sociales en resistencia es hoy más clara que nunca. Ya no es solamente el despojo de conquistas históricas y sociales que los partidos del Pacto por México aprobaron, sino la violencia y violación a derechos humanos que, como se ve en los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya, alcanzan niveles escandalosos. Si bien con el gobierno de Calderón el número de desaparecidos en el marco de su supuesta guerra contra el narcotráfico alcanzó niveles masivos, abarcando decenas de miles de personas de población civil, de supuestos daños colaterales, ahora con Peña Nieto y la colaboración de los partidos por el Pacto por México, incluido en forma relevante el PRD, en el caso de Ayotzinapa se regresa a la experiencia del viejo PRI, aquel PRI, por cierto, del cual algunos de los que hoy se dicen oposición eran parte de ese partido y funcionarios de esos gobiernos del PRI. La vieja experiencia del viejo PRI de la desaparición de activistas y luchadores del movimiento social. No es el crimen organizado, sino agentes del gobierno quienes realizan las desapariciones, aunque los gobiernos estén asociados con narcotraficantes. No son levantones, sino desaparición forzada, como dice la ley cuando se refiere a acciones de gobierno. Hoy, un grito originado en la lucha del Comité Eureka y de Rosario Ibarra de los años 70 y 80, cuando los desaparecidos políticos de esa época han adquirido una nueva vigencia masiva. Es la consigna, y ya gritamos aquí, de vivos los llevaron, vivos los queremos. La situación es muy grave. Las reformas neoliberales impuestas por la oligarquía neoliberal son la guerra contra el pueblo y los trabajadores, y reviven el grito del ESME, o ellos o nosotros. Es un momento de lucha política para preparar una fuerza social y política, un nuevo bloque de fuerzas sociales alternativas a las del poder neoliberal para sacar definitivamente a esa oligarquía del poder, o ellos o nosotros. A la definición de esos caminos es que desde la OPT también nos preparamos especialmente con la realización del primer Congreso Nacional que próximamente celebraremos y en la que esperamos contar con la experiencia, reflexiones e ideas de todos ustedes. Como lo muestra la impresionante movilización de los estudiantes del Poli, el descontento, resistencia y oposición a este régimen decadente sigue creciendo. Necesitamos encontrar juntos el camino de lucha política que unifique las luchas sectoriales en un polo político alternativo en lucha por el poder. La lucha por el poder implica ahora un deslinde con respecto a partidos políticos que no son alternativa, sino parte del problema. Necesitamos sacarlos a todos ellos del poder. Nuestro llamado al movimiento social tiene que insistir en rechazar todo apoyo, simpatía, candidaturas o alianzas con cualquiera de los partidos del sistema. Necesitamos construir un polo político alternativo al de los partidos del desastre neoliberal. Un polo político que muestra que hay otra opción a la de los partidos de la corrupción, del crimen, de los vendepatrias y proimperialistas. Otra forma de hacer política fundada en la solidaridad de la clase trabajadora y la defensa intransigente de sus intereses, que son ahora de todo el pueblo y la nación. Y ahí nuevamente tenemos el ejemplo del Sindicato Mexicano de Electricistas.
¡Viva la lucha y resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva! ¡Dame una S! ¡Dame una M! ¡Dame una E! ¿Qué dice? ¡No se oye! ¡Más fuerte! ¡Muchas veces! Mantente alerta a nuestra transmisión.